Los diarios Chicha eran una maquinaria de difamación que se dieron en el régimen de Alberto Fujimori. Para financiarlos se desviaron fondos del Estado y esto, por supuesto, es algo absolutamente ilegal. Pues esta semana la sala penal que preside el vocal supremo Javier Villestein decidió que Alberto Fujimori no tenía nada que ver con la creación de estos nefastos diarios Chicha y lo que es más, dijo que él no tenía conocimiento sobre todo esto que estaba sucediendo. Diarios que además apoyaban a su reelección. El reportaje es de Carlos Hidalgo. Gordo Andrade apuñala a pobres. Andrade es un envidioso. Gente de Andrade coimea a rico en consejo. Estas eran algunas de las portadas que a finales de la década de los 90 poblaban los kioscos y que eran producidos por la denominada prensa chicha. Periódicos cuya línea editorial fue comprada para atacar a los opositores al régimen del entonces presidente Alberto Fujimori y allanar el camino para su reelección en el año 2000. ¿Se acuerda usted? Ahí, al costado de las turgencias de las vedettes, aparecían los titulares que en su agresión llevaban el castellano hasta los límites del idioma. Campañas de destrucción moral, de difamación y de desinformación que no dejaron de tener resultados. Políticamente hicieron un efecto, hicieron mella fuerte en quienes en esa época eran las principales alternativas de la oposición democrática. Esta semana, el expresidente Alberto Fujimori consiguió sin duda un triunfo en canchas judiciales. La última instancia del Poder Judicial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, presidida por Javier Villestein, lo absolvió de la condena de 8 años dictada en su contra por el caso de los diarios Chicha. Vamos a autorizar al señor Fujimori a partir de 10 minutos a efecto de que pueda ser evaluado adecuadamente con médicos. En un proceso que no estuvo ajeno a imágenes como esta, en enero del año pasado, Fujimori fue condenado por el delito de peculado doloso por la cuarta sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia. Para la sala de Villestein, en la instancia superior de la Corte Suprema, en este juicio no se presentaron pruebas directas de su responsabilidad, algo que ha motivado un intenso debate en el terreno jurídico. Creo que esta sentencia es absolutamente técnica y ha copado todos los criterios fundamentales en la interpretación normativa. Es falso que sea una sentencia solamente formal. El juzgador en su sentencia dice, o los juzgadores, que efectivamente le falta el elemento de tipicidad objetiva debido a la relación funcional que tenía Alberto Fujimori en su condición de presidente con los fondos. La sala penal que preside Javier Villestein tiene una misión de destruir la prueba existente para llegar a una nueva interpretación del delito. Ya no es el Fujimori teniendo un rol funcional, ya no solamente de conocimiento, sino de disposición de fondos públicos, sino que como segundo paso utilizan una reinterpretación del delito de peculado. Y es ahí que dicen que no puede haber peculado si es que el funcionario público no tiene una relación y un manejo directo de los fondos públicos. El caso de los diarios Chicha contra Alberto Fujimori formó parte de un segundo cuadernillo de extradición enviado a la justicia chilena en el 2010, basado en un primer juicio concluido en el 2005, en donde fueron sentenciados a 8 años por el delito de peculado el ex asesor Vladimiro Montesinos, el ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia, el almirante Humberto Rosas Bonuccelli, así como los jefes de los diversos cuerpos de las Fuerzas Armadas de entonces, entre otras personas. Se acreditó el desvío de dinero de las Fuerzas Armadas al SIN con el fin de solventar esta infame campaña. Los desvíos superaron en total los 120 millones de soles. Para el juicio contra Fujimori, iniciado en el 2013 y concluido en el 2015, se valoraron las pruebas utilizadas en el proceso contra Montesinos y compañía del año 2005. Entre ellas, la declaración instructiva del ex asesor que sostenía que Fujimori fue quien dio la orden para el desvío de fondos de las Fuerzas Armadas al SIN. En esas primeras declaraciones, Montesinos es clarísimo. Dice, me ordena Fujimori. Y por la orden de Fujimori, yo transmito esta orden a los comandantes generales o a los ministros, ¿no? Y a partir de eso, incluso hay una reunión que hace él para dar esas directivas.
El asunto es que Montesinos no reafirmó sus declaraciones en el juicio contra Fujimori. Se quedó callado. A pesar de ello, la sala condenó al ex jefe de Estado a 8 años basado en un análisis que sostenía que era imposible que no supiera de lo que venía ocurriendo en el CIN en su calidad de jefe de Estado. Una sentencia que fue desbaratada por la sala de Villestein y que en forma sencilla se podría explicar en 3 puntos. 1. Fujimori no tenía responsabilidad funcional directa en los dineros de las Fuerzas Armadas y el CIN. Los responsables funcionales eran los jefes de esas entidades. Por lo tanto, Fujimori no es responsable del desvío de dinero y mucho menos de la campaña de los diarios Chicha. No hay ningún testimonio ni medio probatorio directo que establezca responsabilidad en Fujimori. Todas las declaraciones de los inculpados descansan en supuestos y son periféricas. Y 3. Los dichos de Montesinos efectuados en el 2001 contra Fujimori fueron realizados en un contexto en el que buscaba obtener un beneficio judicial. La sala decide anular toda la prueba de cargo que existía contra Alberto Fujimori y lo hace de una manera constante y sistemática. Dice, por ejemplo, que las declaraciones de Montesinos no sirven porque el año 2000 y tantos que declaró contra Fujimori dice que él pretendía obtener algún beneficio de colaboración o algún beneficio de carácter judicial. Nunca Montesinos obtenía eso. Montesinos no puede tener un testimonio creíble porque es coacusado. En consecuencia, su testimonio obviamente tiene perspectivas especiales y particulares desde que es un coinculpado que normal y tradicionalmente, humanamente, descarga o intentaría descargar toda la culpa en su coacusado. Las consecuencias de esta decisión judicial seguramente se verán en los próximos meses y no necesariamente circunscritas al caso específico de los diarios Chicha. Por lo pronto, la defensa de Fujimori busca llevar el caso de Barrios Altos y La Cantuta a instancias internacionales. Una medida sin duda audaz. En eso estamos, eso sí lo estamos, lo tenemos en manos. En este momento todavía queda la sede supranacional y yo estoy convenciendo a Alberto Fujimori de que hay que acudir a esa instancia. Él estaba desanimado con esta situación, pero creo que frente a este fallo la situación es distinta y hemos vuelto a entrar a esa recapitulación. Buscamos comunicarnos con Villestein, pero desistió de cualquier entrevista para el programa. Para muchos, la decisión judicial excesivamente formal parecería darle la espalda a lo que realmente sucedió en esos años. Me parece que los casos tienen que analizarse en un espacio y un contexto histórico determinado. Los casos no, el caso de Diario Chicha no ocurrió pues en Marte, ¿no es cierto? Ha ocurrido en una determinada historia, en una determinada etapa histórica de nuestro país, en el que no solamente los criterios de legalidad, sino los criterios de control político y legal y constitucional simplemente no existían, porque había un presidente de la República que había definido un proceso de reelección presidencial y que no solamente generó la campaña a través de los diarios Chicha, sino que recordemos, generó el cambio de la Constitución, generó la destitución de los magistrados del Tribunal Constitucional, es decir, hubo todo un plan político para generar ese proceso. Fueron los años en los que Fujimori tuvo más poder, más concentrado en sí, y donde aquello con lo que fanfarroneaba frecuentemente, que no se movía una aguja dentro del gobierno sin que él lo supiera, se acercó más a la verdad. Él tuvo el control. No hay manera de ninguna sentencia, 50 sentencias de esa naturaleza van a cambiar los hechos investigados, comprobados, confesados. De las carátulas del oprobio y la vergüenza a una sentencia benigna, tomada con relativa serenidad por el fujimorismo. Dos caras de una moneda que parecerían mirar siempre al mismo papel impreso. Cuando regresemos, más casos de pesadilla en los que la SUNAT es protagonista.